Un saludo a todos. Vamos a continuar con el desarrollo del temario correspondiente a esta asignatura Teoría del Delito. En esta oportunidad con el tema 2. Voy a compartir pantalla. Aquí tenemos el enunciado del tema 2. Los objetos y sujetos del delito, el bien jurídico y el objeto jurídico, el objeto material, el sujeto activo del delito y el sujeto pasivo del delito. Todavía dentro de las nociones generales para adentrarnos en el estudio de las características comunes que tiene el delito, las características comunes que tiene todo delito, ¿no? Que debe tener una conducta para ser considerada delito. Estos son algunos aspectos generales, ¿no? Que seguramente cuando veamos la estructura del tipo penal en el tema referido a la tipicidad, vamos a volver sobre todos estos temas. En primer término, vamos a hablar entonces del bien jurídico y el objeto jurídico, que normalmente en la mayoría de las obras se utiliza como sinónimo el término, se confunde, el objeto jurídico es el mismo bien jurídico, pero sin embargo podemos precisar alguna diferencia. Por ejemplo, bueno, en todo caso, abro paréntesis, en todo caso, este término bien jurídico lo hemos utilizado mucho, ustedes lo han oído mucho en materias anteriores, ¿no? Volviendo, pudiera determinarse, precisarse alguna diferencia sutil. Por ejemplo, el profesor Modolel, Juan Luis Modolel, quien fue decano de esta escuela, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y actualmente trabaja en la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Él distingue entre bien jurídico, por una parte, que lo define como el valor que protege el tipo penal, el interés digno de protección, la vida, la propiedad, la libertad. Lo distingue del objeto del bien jurídico, objeto del bien jurídico, que sería el ente en el cual se concreta, en el sentido de que se encarna el interés protegido por el tipo. Es decir, el ente en el cual se concreta el bien jurídico. Entonces él distingue, por ejemplo, bien jurídico, protegido por el homicidio, por la figura del delito de homicidio, la vida del ser humano. Objeto jurídico del bien jurídico, en el objeto del bien jurídico, en el caso concreto, Pedro le da muerto a Luis. El bien jurídico, vida del ser humano en general. El objeto del bien jurídico, en el caso concreto, fue la vida de Luis. La diferencia muy sutil. El objeto del bien jurídico sería el ente en el cual se encarna, en el cual se concreta, en el cual se materializa el bien jurídico. En todo caso, voy a usar siempre en mis explicaciones el término bien jurídico, vamos a decir en sentido amplio, obviando un poco esta distinción que hace el profesor Modolero. Entrando ya entonces bien jurídico. El bien jurídico, en algunas obras, en muchas obras, refieren esto como el objeto jurídico del delito. No es posible concebir un tipo penal, no es posible concebir un delito que no afecte el delito bienes jurídicos. El tipo penal se construye, el legislador construye el tipo penal para cumplir con una de las funciones principales del derecho penal. ¿Cuál? La de protección de bienes jurídicos. Las dos grandes funciones, recuerden, por una parte, limita el poder punitivo del Estado, por otra parte, protege bienes jurídicos. Es una manera de protegernos a todos, porque protege el derecho penal nuestros intereses fundamentales, que son los bienes jurídicos, ¿verdad? Entonces, una manera de proteger bienes jurídicos de la cual se vale el derecho penal es precisamente con la tipicidad, con la creación de los tipos penales. Los tipos penales están ahí para proteger, al final de cuentas, bienes jurídicos. El delito, es decir, la conducta que encuadra en esos tipos penales, afecta el bien jurídico que ese tipo penal protege.
El tipo penal de homicidio protege la vida del ser humano. La conducta que encuadra en ese homicidio, cuando en la realidad sucede que Pedro mata a Luis, precisamente esa conducta encuadra en el tipo penal de homicidio, esa conducta afecta el bien jurídico vida. En este caso, el bien jurídico concretado en la vida de Luis, que fue el sujeto pasivo del homicidio. Entonces, no hay posibilidad de que se entienda un delito que no afecte un bien jurídico. Precisamente, nos podemos encontrar en la práctica que conducta que se pretende delito, resulta que cuando uno trata de determinar, no hay bien jurídico afectado. Afectado, bien sea dañándolo, recuerden lo de los delitos de daño, o bien sea poniéndolo en peligro. Conductas que no tiene, uno no ve cuál es el bien jurídico protegido. Mire, se me ocurre ahora, por ejemplo, en esta ley que es ley de control de armas, algo así, ley para el desarme y control de armas, algo así, está tipificado como delito la posesión de juguetes, la posesión de juguetes que simulen armas. Una pistola de juguete. Ahí uno se pregunta, ¿cuál es el bien jurídico protegido? ¿Qué se quiere proteger con eso? ¿Cuál es el bien jurídico afectado en caso tal que uno posea una pistolita de juguete? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Por ahí va la cosa. Entonces, necesariamente, delito supone afectación de un bien jurídico. Por lo tanto, es necesario siempre tener claro en la etapa, cuando uno va a iniciar el análisis para determinar si una conducta encuadra en algún tipo penal, tener claro cuál es el bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico de cada tipo penal? Generalmente esta referencia, cuál es el bien jurídico, no aparece inscrita, no aparece incluida en el tipo penal. Se deriva de su texto. En este caso también en nuestro país podemos derivarlo también formalmente de donde está ubicado ese tipo penal. Por ejemplo, el delito de hurto, lo buscamos en el Código Penal, está bajo un capítulo denominado delitos contra la propiedad. Bueno, un elemento indicador de que igual puede ser el bien jurídico. Bueno, mira la propiedad. Que si delitos contra la fe pública, delitos contra la libertad, se supone que los que están incluidos en el capítulo de delitos contra la libertad, el bien jurídico protegido es la libertad. ¿Ok? Generalmente se deriva del contexto, del texto en sí del tipo penal. ¿Ok? Algunas definiciones de bien jurídico para, digamos, remarcar, porque es uno de los criterios, de los conceptos básicos del derecho penal. Autores españoles Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán definen el bien jurídico como aquellos presupuestos que la persona necesita para su autorrealización y el desarrollo de su personalidad en la vida social. Autor alemán Jeschek, bienes vitales imprescindibles para la convivencia humana en sociedad, que son, por tanto, merecedores de protección a través del poder coactivo del Estado representado por la pena pública. Bienes imprescindibles para que el individuo se desarrolle en sociedad, común a estas dos definiciones. El profesor Alberto Artiaga lo define como el bien o valor tutelado por la norma cuya ofensa constituye el contenido esencial del delito en su aspecto objetivo. Relacionándolo con la definición sustancial que él da, resalta que como contenido esencial del delito aparece ese valor que el tipo penal protege, el bien jurídico. Alejandro Rodríguez Morales, otro autor venezolano, lo define como aquella condición constitucionalmente reconocida que posibilita la vida social. En cuanto a la última parte, posibilita la vida social, ya hemos hablado algo. Se supone que son intereses fundamentales que interesan al hombre para poder desarrollarse a cabalidad en la sociedad, ¿verdad? Pero de aquí resalto aquella condición constitucionalmente reconocida, precisamente. Esos bienes jurídicos, ¿dónde están? ¿De dónde salen? Se derivan de la Constitución, bien sea porque expresamente están señalados allá. Allá se garantiza en la Constitución la propiedad, la vida, la libertad, el honor. O también se derivan
se derivan, ya no expresamente, sino tácitamente se derivan de disposiciones constitucionales. Por ejemplo, es un interés fundamental para que el ser humano se desenvuelva en sociedad, la buena marcha de la administración pública, la incolumidad o seguridad de los órganos del poder público, que precisamente que materializan o que están encargados de garantizar todas estas condiciones para que el hombre se desarrolle en sociedad. Esos son bienes jurídicos fundamentales. Rodríguez Morales, siguiendo a Santiago Mir Puig, el autor español recientemente fallecido, por cierto, bien jurídico como la condición que asegura la convivencia en sociedad, de bien jurídico penal a esa condición que asegura la convivencia en sociedad, le añade algo más. No todo o no toda condición que asegura la convivencia en sociedad tiene la suficiente importancia para ser considerado bien jurídico penal. Aquella condición que tiene suficiente importancia social y que necesita de protección por parte del derecho penal. Esto se lo he dicho en otras oportunidades. No todo bien jurídico es protegido por el derecho penal. Solamente los más importantes y ante los ataques de mayor gravedad. Por eso es que tiene, digamos, sustancia, tiene fundamento esta diferenciación. Miren, como no todo bien jurídico es merecedor de la protección penal, bueno, podemos distinguir. Hay unos bienes jurídicos penales, aquellos que precisamente merecen la protección reforzada de esa arma que tiene el Estado para, digamos, afectar más contundentemente la libertad de los ciudadanos, que es el derecho penal. Por un lado, bienes jurídicos fundamentales, los más importantes, y además solo con respecto a las conductas que con mayor, digamos, gravedad, mayor contundencia los afecten. Ok. Bienes jurídicos, también es importante que conozcan una clasificación. Baudelaire, por ejemplo, los clasifica en bienes jurídicos individuales y bienes jurídicos supraindividuales. En mucho parecido, la mayoría de los autores dan a lo mejor con otros términos. Por ejemplo, Muñoz Conde habla de individuales y comunitarios. Al final de cuentas viene siendo la misma clasificación. El bien jurídico individual es el que su titular es una persona natural, una persona jurídica, perdón, una persona natural o una persona jurídica. Puede individualizarse. ¿En cabeza de quién está, digamos, titulado ese bien jurídico? La vida del ser humano, bueno, la vida de Pedro, de Luis, de María, ¿verdad? La propiedad de Pedrito, la propiedad de Luis, la libertad de María, de Carmen. Al frente de estos hay los bienes supraindividuales, los que no pertenecen o de los cuales no son titulares personas individualmente consideradas, sino necesariamente corresponden a toda la colectividad, a toda la sociedad en general. Precisamente la titularidad corresponde a la colectividad en general. Es la misma clasificación, la misma explicación que nos da para su clasificación Muñoz Conde. Individuales afectan a la persona individual, comunitarios afectan más a la comunidad. Si yo digo, por ejemplo, la propiedad se trata de un bien jurídico individual, su titular puede ser una persona natural o una persona jurídica, individualmente considerada. Por supuesto, esto no excluye, que es muy común, mire, se afectó la propiedad de un, no sé, robaron o hurtaron un banco que es de propiedad de varias personas. Se apropiaron de un vehículo que es propiedad de dos personas, de tres personas. Eso no desmerita. Es decir, no es que necesariamente o únicamente puede ser una sola persona titular, no, sino que pueden ser titulares personas naturales jurídicas individualmente consideradas frente a los bienes jurídicos supraindividuales que necesariamente corresponde su titularidad a la colectividad entera. Por ejemplo, mire, el medio ambiente. El medio ambiente es un interés fundamental para que el ser humano se desarrolle en sociedad, evidentemente un medio ambiente sano. Ahora, ¿quién es el titular de ese bien jurídico? ¿A quién pertenece ese bien jurídico? ¿A Pedrito, a Luis? No, a todos, a la colectividad en general. La fe pública,
La salud pública, el titular de eso es precisamente la colectividad en general. Distinto a cuando hablamos de bienes jurídicos individuales, la vida, la libertad, el honor, la propiedad, la libertad. ¿Ok? Esto es importante entonces, esta clasificación entre bienes jurídicos individuales y superindividuales. Ejemplos, fíjense, aquí les traigo algunos ejemplos de bienes jurídicos, cómo se relaciona. El hurto afecta a la propiedad, el homicidio, el bien jurídico es la vida, las lesiones, ya no la vida, ¿no? Sino la integridad corporal o la integridad física o psíquica del ser humano. El delito de violación, llamado así en el Código Penal, abuso sexual, como lo llama la LOMNA, o violencia sexual, como lo llama la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, bien jurídico protegido, libertad sexual. Aquí les puse buenas costumbres porque, por ejemplo, en el Código Penal están bajo el rubro de delitos contra las buenas costumbres. Terminología, digamos, antigua, inadecuada, que hacía referencia a una serie de delitos que afectaban las buenas costumbres en el ámbito sexual. Ya eso, por supuesto, no tiene ningún sentido de esa terminología. Específicamente la violación, el abuso sexual o violencia sexual, los actos lascivos violentos, simple y llanamente afectan la libertad del ser humano, la libertad en ese ámbito importante que es su vida sexual, la libertad de decidir con quién, cómo, cuándo, dónde, de qué manera desarrolla su vida sexual. ¿Ok? Además, dependiendo de la naturaleza, por cierto, del sujeto pasivo, si es un niño, una niña, un adolescente X, se puede afectar además otros bienes jurídicos. Por ejemplo, además de la libertad sexual, su integridad física se pone en peligro, su integridad psíquica, la incolumidad, la indemnidad sexual. ¿Ok? Pero bueno, eso lo verán en delitos, lo veremos en delitos especiales en el próximo semestre. El delito de privación ilegítima de libertad afecta a la libertad, por supuesto. Fíjense que todos estos que hemos mencionado son bienes jurídicos individuales. Insisto, mire, puse una bomba y murieron 10 personas. Ah, pero como murieron 10 no es un bien jurídico individual. Claro que sí lo es, por supuesto. Simplemente que hubo 10 bienes jurídicos llamados vida afectados, más nada. Estos son bienes jurídicos individuales. Los dos últimos, por ejemplo, el delito de falsificación de documentos públicos. Es un delito contra la fe pública, contra la confianza que la colectividad tiene en los documentos públicos. Si alguien facilita, si alguien lo falsifica, se afecta a ese interés. La instigación a delinquir es un delito contra el orden público. Vean que estos dos casos, fe pública y orden público, se trata de bienes jurídicos supraindividuales, bienes jurídicos colectivos, bienes jurídicos cuya titularidad necesariamente pertenece a todos. ¿Ok? Seguimos con otro concepto, el de objeto material del delito. Objeto material, vean que es distinto a la expresión objeto jurídico, no, este es el objeto material. Algunos autores lo llaman también objeto de la acción, objeto de la conducta. El objeto material, persona o cosa sobre la cual recae la conducta sancionada. ¿Cómo lo define el profesor Arteaga? Es la persona o cosa sobre la cual recae la acción física del sujeto y cuya existencia es requerida para que se configure la hipótesis típica del delito prevista por la ley. Persona o cosa cuya existencia requiere el tipo sobre la cual recae la conducta antijurídica. Resumidamente, persona o cosa sobre la cual recae el delito, sobre la cual recae la conducta en la cual consiste el delito. Dicho esto, vamos a pensar, el delito de homicidio, ¿cuál será el objeto material? Es decir, ¿cuál será la persona o cosa sobre la cual recae la conducta de matar? Bueno, la persona a la cual se le da muerte, ese es el objeto material, evidentemente. En las lesiones, persona o cosa sobre la cual recae la conducta de lesionar. Una cosa no puede ser, ¿verdad? Porque yo no lesiono las cosas. Las cosas las puedo dañar. Hay un delito de daño por allá. Aquí estamos hablando de lesiones, que es un delito contra el ser humano, ¿verdad? Evidentemente, la persona, el objeto material de las lesiones será la persona
que resulta lesionada, la persona a la cual se le producen las lesiones, la persona sobre la cual recae la conducta de lesionar. El hurto, fíjense, el hurto consiste en apoderarse de una cosa mueble sin el consentimiento de su dueño. La persona o cosa sobre la cual recae la conducta de hurtar, aquí tenemos que hablar entonces de cosa, la cosa mueble que es objeto de apoderamiento. ¿Ok? Aquí no hay persona como objeto material. En el robo, recuerden que robo, delito pluriofensivo, lo pusimos como ejemplo, ¿verdad? Que afecta dos bienes jurídicos por lo menos, propiedad y libertad. Bueno, objeto material, persona o cosa sobre la cual recae la conducta delictiva, la conducta de robar. Una cosa la tenemos clara, bueno, la cosa mueble que es robada, ¿ok? Es objeto material. Pero también, como es un delito pluriofensivo, la conducta de robar recae no solamente sobre la cosa de la cual se apodera el sujeto activo, sino también sobre la persona que es afectada en su libertad, la persona que fue constreñida a que entregara la cartera a punta de pistola. Esa también es objeto material, porque es persona sobre la cual recae la conducta delictiva. ¿Ve? Todo delito tiene bien jurídico, ya lo dijimos al principio, bien jurídico. No se puede entender, no se puede admitir, y me atrevo a decir, no se puede admitir constitucionalmente un delito que no afecte un bien jurídico. Pero en cambio, con respecto a objeto material, no todo delito tiene objeto material. ¿Cómo será eso? Bueno, mire, los delitos de omisión propia, aquellos que consisten, recuerde, en simplemente en no hacer aquello a lo cual uno está obligado, aquellos que consisten en desacatar un imperativo que nos obligaba a hacer determinada conducta, no tienen objeto material. Precisamente porque si definimos objeto material como la persona o cosa sobre la cual recae la conducta delictiva, siempre hacemos referencia a una conducta positiva, a un actuar, en, siendo la omisión propia un no actuar, un no hacer lo que estoy obligado a hacer, pues no hay persona o cosa sobre la cual recaiga porque no hay nada que vaya a recaer sobre persona o cosa. Precisamente se sanciona porque no se hizo nada, no se hizo lo que se tenía que hacer. ¿Ok? Veremos en su oportunidad que la omisión propia no es solamente no hacer, sino es no hacer algo que tenía que hacerse. No hacer lo que uno estaba obligado a hacer. Ok. Esto sería lo que tiene que ver con el objeto material. Es importante y mucho más lo profundizaremos en el semestre siguiente. A la hora de examinar un tipo penal, saber precisar cuál es el objeto material del delito. Ok. Seguimos. Sujetos. Sujeto activo y pasivo. Vamos a comenzar con el sujeto activo. ¿Qué es esto de sujeto activo? Que también concepto importante para entender lo que es delito. Vamos nos adelantamos de alguna manera porque forma parte de la estructura del tipo objetivo, como veremos ahí en la tipicidad. Sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? Es la persona a cuyo cargo el legislador atribuye la realización de la conducta sancionada. Dicho resumidamente, es quien realiza la conducta típica. Dicho más resumidamente, bueno, quien comete el delito, es sujeto activo. ¿Ok? Cuando el legislador elabora el tipo penal, por supuesto, hace referencia a quien va a atribuir el delito. ¿Quién es el que realiza la conducta sancionada? Ese es el sujeto activo. La persona a cuyo cargo el legislador coloca la realización de la conducta típica. En el homicidio, ¿quién es el sujeto activo? A el que le da muerte a otro. En el hurto, ¿quién es el sujeto activo? El que se apodera de la cosa mueble. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se presenta la referencia al sujeto activo en el tipo penal? Aquí recordemos una de las clasificaciones de delito. Normalmente, la mayoría de los tipos penales
la referencia es a través de los pronombres, el que haga tal cosa, cualquiera que, quien realice tal cuestión. Es decir, no se exige alguna cualidad especial. Cualquier persona entonces pudiera ser sujeto activo de ese tipo, de ese delito. Algunos tipos penales sí exigen determinada condición. Entonces, la referencia que en el tipo penal se hace al sujeto activo dice, por ejemplo, el funcionario público que haga tal cosa. ¿Ok? Serán los delitos especiales. Recuerden, aquellos que exigen una cualidad especial. Aquí pongo un ejemplo. A pesar de que el delito, por ejemplo, de incesto, comienza diciendo todo individuo que pareciera, no se exige ninguna condición especial, pareciera, ¿verdad? Porque por la expresión todo individuo que, pero resulta que del contexto se deriva que no, si hay que tenerla. ¿Por qué? Porque el incesto consiste en tener relaciones incestuosas con un ascendiente o descendiente. De manera que para el incesto no puede ser cualquier persona, sino que tiene que ser una persona que tenga una relación familiar materializada en que es ascendiente o descendiente de otra persona con la cual mantiene relaciones sexuales. ¿Okay? Pero bueno, eso no es un motivo ahorita importante, ya eso se trataría de exámenes de tipos específicos, ¿no? Que lo verán en delitos especiales. Okay. Ahora, ¿quién puede ser sujeto activo? Otra manera de ver las cosas. Solo, solo los seres humanos. Solo el ser humano puede ser sujeto activo de delito. Son los únicos capaces de actuar voluntariamente con conciencia y voluntad libre y por lo tanto capaces de culpa y de sufrir las consecuencias de la pena. Solo al ser humano se le puede exigir el cumplimiento del imperativo, aquel imperativo que tiene la norma. Solo el ser humano tiene capacidad de conducta relevante para el derecho penal. Solo el ser humano tiene capacidad de culpa. Es decir, solo el ser humano puede ser motivado por el imperativo que contiene la norma y solo él libremente o es el único ser que puede libremente decidir si acata o no el imperativo. Y además solo el ser humano es el que tiene capacidad de pena, precisamente tomando en cuenta los fines de la pena, bien sea prevención general, prevención especial, la misma retribución. Todo ese trabajo que busca hacer la pena sobre el individuo a quien se le consideró culpable de un delito. Por supuesto, se debe entender que se trata solo del ser humano. Solo el ser humano es el que puede ser, vamos a decir, corregible, reeducable, resocializable. Solo el trabajo rehabilitador de la pena para cumplir los fines, digamos, propuestos, solamente puede ser el ser humano. Solamente él tiene capacidad de pena. Okay. Así como pregunté quiénes pueden serlo, quiénes no pueden serlo, vamos a entonces a excluir, porque puede haber muchos casos concretos en que se nos presente la duda. Los animales no pueden ser sujetos activos de delito. No es que me mordió un perro, entonces el perro va a ser juzgado, va a ir preso, lo van a condenar. Bueno, ahorita uno se reirá y dirá, no, en otras épocas, en otra situación histórica, al animal se le sancionaba. Pero bueno, ¿qué capacidad de conducta relevante para el derecho penal tiene el animal? ¿Qué capacidad de culpa? ¿Qué capacidad de pena? ¿Ok? No, pero es que lo que pasa es, a lo mejor ustedes están pensando en el ejemplo, lo que pasa es que el animal lo mordió, pero es que el animal lo mordió porque un ser humano lo entrenó y lo asusó contra su enemigo para que lo mordiera. Bueno, por supuesto, el animal simplemente fue un instrumento, el sujeto activo del delito será el que usó, el ser humano que usó ese instrumento, el ser humano que en vez de agarrar un palo y pegárselo por la cabeza al otro, agarró fue a un perro y lo entrenó para que mordiera. Bueno, ese es el sujeto activo, el ser humano que hizo eso. No, por supuesto, el perro. Las cosas inanimadas tampoco pueden ser sujeto activo de delito. Yo iba pasando por la calle y me cayó un porrón y me partió la cabeza. El porrón no lo vamos a juzgar ni a sancionar. Él no es sujeto activo de delito.
Los eventos naturales, iba pasando por la misma calle y hubo un ventarrón o un terremoto, hay que un evento natural que produjo que cayeran los porrones y me cayeran en la cabeza. Yo no voy a juzgar al terremoto, no voy a juzgar al viento. Y aquí pongo en el centro, en rojo y en interrogante, personas jurídicas. Precisamente en el mundo, en el derecho penal actual, una de las grandes polémicas es precisamente responder la pregunta, ¿las personas jurídicas pueden responder penalmente? Es el gran debate. En derecho penal económico, allá profundizaremos en eso. ¿Ok? Hay posiciones que establecen que la persona jurídica debe responder penalmente y tiene que responder penalmente. Y se dice que el derecho penal se divide, un derecho penal individual, dirigido al ser humano, derecho penal tradicional, y el otro derecho penal, vamos a decir, colectivo, derecho penal corporativo, derecho penal dirigido a las personas jurídicas, que tienen que construirse y dejar a un lado los conceptos clásicos tradicionales, como algunos argumentan, de conducta, de culpabilidad, de tipicidad, que si dolo, esas cosas. No, 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 vamos a construir, bueno, hay que construirlo entonces, ¿ok? En todo caso, son posiciones que pregonan la responsabilidad, pero simplemente basado en normas, una responsabilidad normativa, ¿ok? No basada, por supuesto, en, digamos, esas condiciones naturales que solo el ser humano tiene y que se valora, el derecho las incorpora a las normas y configura la responsabilidad penal. Persona jurídica, por supuesto, no se le pueden aplicar estos conceptos tradicionales porque la persona jurídica no piensa, no tiene capacidad de conducta, no tiene capacidad de culpa, no tiene capacidad de pena. Bueno, pero es que la persona jurídica, a veces los bancos estafan a la gente y una persona jurídica por allá, el banco estafa a la gente, no señor. Estafan a la gente las personas naturales, los seres humanos que actúan en nombre de ese banco. Por supuesto que se van a responder penalmente. Ahora, después, en muchas materias, principalmente en el derecho penal económico, si se pregona, yo estoy de acuerdo con esto, no solamente en penal económico, sino en general en otras materias, a que el Estado debe reaccionar de alguna manera ante conductas que es gravísimas, dañosas, que se realizan a través de o usando como instrumento personas jurídicas. Debe haber una reacción contra la persona jurídica. He dicho, debe haber una reacción. No estoy diciendo necesariamente responsabilidad penal. Reacción, mire, puede ser a través del derecho administrativo sancionado, por ejemplo, ¿verdad? O también consecuencias dentro de un proceso penal, pero siempre, siempre, yo creo que no puede haber otra manera, siempre como una responsabilidad, la podemos llamar penal, yo no le veo mayor problema a eso, siempre derivada de la responsabilidad penal de una persona natural, de un ser humano que actuó en nombre de esas personas jurídicas. Esa creo que debe ser la solución. Hacia allá se ha ido, pues, hacia allá normalmente la mayoría de los países donde tienen legislaciones de esto. En algunas leyes penales especiales tenemos algo de eso. En Venezuela, en la ley penal del ambiente, la ley contra delitos informáticos, digamos, con una regulación, unas disposiciones más o menos correctas, más o menos claras. Hay unas muy enredadas que no se entienden y que son inconstitucionales, ¿ok? Y en otros países igual. Generalmente esta responsabilidad derivada. Quizá en los países europeos y en el mismo Estados Unidos que han avanzado más en esto, sí han logrado configurar esta responsabilidad, pero meramente normativa, ¿no? En todo caso, en derecho penal económico se profundizará más sobre este tema. Por ahora, vamos a quedarnos con la idea de que solo el ser humano tiene capacidad de conducta, de culpa y de pena. ¿Ok? Excepcionalmente o en polémica, aquí lo puse, aunque está de rubro, quienes no pueden serlo, no debía haber puesto bajo este rubro, pero lo puse en rojo, lo puse en interrogante, lo puse aquí en el medio, no los excluyo.
Es la polémica actual en el mundo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hacia allá se va, pero yo lo veo de la manera que les digo. Nunca lo podemos equiparar a la responsabilidad penal del ser humano. La responsabilidad que le podemos decir a las personas jurídicas siempre será derivada de la responsabilidad establecida de un ser humano que actuó en su nombre, que se valió de esa persona jurídica para realizar las conductas dañosas. Ok. Seguimos. Sujeto pasivo, el último para terminar. Sujeto pasivo. ¿Quién es este señor sujeto pasivo? También, por supuesto, lo vamos a volver a referir en la estructura típica. Es parte también del tipo objetivo. El sujeto pasivo, muy sencillo. No me digan la víctima, no. Es el titular del bien jurídico afectado por el delito. Ese es el sujeto pasivo. No me digan, no, la víctima, no. Sujeto pasivo entendido como el titular del bien jurídico protegido. El bien jurídico que fue afectado por el delito. Como coloco en la lámina, necesariamente entonces primero debemos conocer cuál es el bien jurídico, debemos tener claro cuál es el bien jurídico afectado, para después que tengamos eso claro, bueno, buscar quién es el titular de esto, pues. Este delito, ¿qué fue lo que afectó? Mira, la vida del ser humano. Bueno, vamos a ver quién era el titular de esa vida afectada. ¿Ok? Recuerden, hay bienes jurídicos individuales, bienes jurídicos colectivos, como ya dijimos. Puede ser que el titular del bien jurídico afectado por el delito, piensen en falsificación de documento público, piensen en un delito contra el medio ambiente, sea la colectividad entera. Ese es el sujeto pasivo. El del homicidio, evidentemente la persona a quien se le da muerte, ese es el titular del bien jurídico afectado. En el hurto, el propietario o poseedor legítimo pues, de la cosa hurtada. Ok. El término sujeto pasivo debe, por lo tanto, diferenciarse de la expresión perjudicado o damnificado, que hace más referencia a los daños de naturaleza civil. Puede que el sujeto pasivo también es civilmente perjudicado, evidentemente. Y también debe diferenciarse el concepto de víctima. Ojo, porque no necesariamente coinciden. Todo sujeto pasivo, entendido, repito, como titular del bien jurídico afectado, todo sujeto pasivo es víctima, evidentemente, pero, y aquí viene lo importante, no toda víctima es sujeto pasivo. ¿Ok? Por eso es que no necesariamente, digamos, no son coincidentes, no es lo mismo. El concepto de víctima es más amplio que el del sujeto pasivo. El sujeto pasivo siempre es víctima también, evidentemente, ¿no? Pero no toda víctima es sujeto pasivo. Me explico. Volviendo al ejemplo del homicidio. El homicidio es sujeto pasivo, bueno, la persona a quien se le da muerte. ¿Por qué? Porque es el titular del bien jurídico afectado. Ese es el sujeto pasivo. Y por supuesto también es víctima, evidentemente. Ahora, procesalmente, y aquí les hago la referencia, revisen el artículo 121 del Código Orgánico Procesal Penal. En el caso del homicidio, víctimas, ¿quiénes son? Y son los que pueden actuar allá en el proceso penal, los que pueden exigir, familiares de la persona que se le da muerte, porque el muerto no puede ir allá al proceso. En cambio, su viuda, sus hijos, sí son víctimas, sí pueden acudir al proceso y actuar como víctimas. En ese artículo 121 está una lista de los socios de una compañía a quien le hicieron una estafa. Esos son víctimas también. Sujeto pasivo es la compañía, la persona jurídica a quien se le afectó el patrimonio, pero víctimas, además de esa persona jurídica, víctimas también son los socios. ¿Ok? El concepto de víctima, repito, es más amplio, más que todo con fines procesales. Ahora, en lenguaje coloquial, uno siempre se va a confundir. No, la víctima del homicidio fue Pedrito que lo mataron. Ah, bueno, por supuesto, pero también es víctima de ese homicidio la viuda de Pedrito, desde el punto de vista del derecho procesal. ¿Ok? Insisto, sujeto pasivo siempre lo vamos a entender como el titular del bien jurídico afectado por el delito. ¿Ok? ¿Quiénes pueden ser sujetos pasivos? Vamos a seguir para esta explicación, este último punto, el señalamiento que hace el profesor Arteaga en su obra de Derecho Penal Venezolano. En primer lugar, puede ser sujeto pasivo el ser humano, individualmente considerado.
el homicidio, delito contra la libertad, un delito contra la propiedad. También puede ser sujeto pasivo. Vean que aquí la lista se extiende, ¿no? Es más amplia la lista de quienes pueden ser sujetos pasivos que la de quienes pueden ser sujetos activos. Allá dijimos solamente ser humano. Ok. En segundo término, un grupo indeterminado de personas que no constituyan una unidad jurídica o tengan personalidad jurídica. La colectividad, por ejemplo, la sociedad en general. Aquí tenemos, por un lado, serían bienes jurídicos individuales, bienes jurídicos colectivos, ¿verdad? También puede ser sujeto pasivo varias personas consideradas colectivamente en cuanto miembros de un gremio o institución. Una difamación, por ejemplo, al gremio médico, a los médicos. Bueno, todos esos médicos son titulares del bien jurídico afectado, el honor de los médicos. No fue que yo difamé al doctor Pedrito Pérez, al médico cirujano tal. No, 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 no. Sino que yo dije, por ejemplo, hablando ya no de médico de un abogado, no es que todos los abogados son unos ladrones. No estoy afectando, o puede ser que esté afectando el honor de ese grupo, esa colectividad de abogados. También pueden ser considerados sujetos pasivos. Las personas jurídicas también pueden ser sujetos pasivos. Fíjense, se discute si pueden ser sujetos activos, ¿no? Es lo que les comenté hace un rato. Pero sujetos pasivos, por supuesto que pueden ser. ¿Ok? La persona jurídica, por ejemplo, tiene un patrimonio que puede ser afectado, serán sujetos pasivos por eso. Tienen un honor, un prestigio que puede ser objeto, puede ser afectado por un delito de difamación. También puede ser sujeto pasivo el Estado como entidad político-administrativa. Piensen en los delitos de traición a la patria, por ejemplo, en el peculado, que es un delito previsto en la ley contra la corrupción. El sujeto pasivo titular del bien jurídico afectado, el Estado. También el Estado, pero a través de los sujetos que lo representan. El delito de ofensas al presidente, por ejemplo, ¿ok? Al final de cuentas, es un delito contra la seguridad del Estado, por cierto. Se protege al Estado, ¿ok? Se entiende que afectar el honor del presidente se afecta también automáticamente la institución, esa institución importante de la presidencia de la República. Cosa que, bueno, cuestionable, pero así lo tenemos. Y por último, el Estado conjuntamente con sujetos privados. Hay algunos delitos que puede haber varios sujetos pasivos. El delito de calumnia. Fíjese que calumnia afecta, es un delito contra la Administración de Justicia, titular es la colectividad y la persona calumniada. ¿Ok? Pero también el Estado o el Estado como titular de esa Administración de Justicia. ¿Ok? El delito de concusión, que es la extorsión que hace el funcionario. Importante. Importante esto, aquella clasificación que dimos de delitos monoofensivos o pluriofensivos, es decir, aquellos que afectan a un solo bien jurídico o más de un bien jurídico, por ejemplo, en el robo, como hay por lo menos dos bienes jurídicos afectados, propiedad y libertad, también puede haber entonces dos sujetos pasivos distintos. ¿Ok? Generalmente es el mismo. Generalmente a la misma persona que le quitan la cartera a punta de pistola es la que le están afectando su libertad. Pero igualito, si yo a punta de pistola me meto en el banco y me llevo los reales del banco, afecté la libertad del cajero a quien le pedí los reales, pero la propiedad del banco. Ahí van a ver, en cuanto al bien jurídico propiedad, sujeto pasivo, es el banco. En cuanto al bien jurídico libertad, el pobre cajero a quien le puse la pistola en la cabeza para que me diera los reales. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes no pueden ser sujetos pasivos? Los muertos. ¿Por qué no pueden ser? Bueno, porque no son personas para estos efectos. ¿Ok? Ustedes pensarán, pero bueno, y aquellos delitos que si la profanación de cadáveres X son delitos contra la libertad de cultos. ¿Ok? La colectividad entera que tiene interés en el respeto a sus muertos y en todo caso los familiares del difunto. Pero el muerto en sí no es considerado, el cadáver no es considerado una persona. Los animales, en el mundo hoy en día se discute darle esa categoría clara de sujetos pasivos a los animales. No hemos llegado todavía a eso. Por ejemplo, en el Código Penal hay el delito de causarle daño, matar injustificadamente a un animal. Es una figura delictiva dentro de la familia de los delitos contra la propiedad. ¿Ok? Puede haber figuras de ley de
de fauna silvestre, como que se llama algo así, maltrato a animales, X. No es porque el animal sea, no, sino que titular ahí viene, es un bien jurídico colectivo, porque el titular somos todos, que nos interesa que a los animales, mascotas X, a la fauna silvestre incluso X, no se perjudique, ¿ok? Pero ellos individualmente, el animal no es sujeto pasivo, pues. Las cosas inanimadas, por supuesto, ¿ok? No, es que yo le rompí los vidrios del carro. Ah, bueno, el carro es sujeto pasivo. No, señor, el sujeto pasivo será el propietario de ese vehículo a quien yo le produje el daño, incurriendo en el delito de daño. Bueno, con esto y de esta manera terminamos el tema 2. Tema corto, creo que este y el tema 11, 12, por allá, van a ser los más cortos, ¿no? Por eso la semana está en el plan de clase previsto tanto el tema 1, un poquito más largo, como este tema 2. Entonces, aquí finalizo este video con un buen saludo para todos. Cuídense mucho. Nos veremos en una próxima oportunidad.